No es novedad para nadie que estamos viviendo en un mundo plagado de información, repleto de información. Amanecemos nadando en un mar de datos. ¿No te pasa que a la mañana lo primero que haces es tomar el celular para ver si hay alguna información nueva, si alguien te dio like o algo por el estilo? Lucho contra eso, pero entiendo la sensación de ¿Qué necesidad haces que... cómo lo evitas? Yo no puedo evitarlo. Prendo el celular, inmediatamente ni bien me despierto, ni siquiera saludo a mi mujer y estoy viendo a ver si alguien renunció en el gobierno o pasó algo, alguna catástrofe natural o alguna cosa por el estilo. Me voy a bañar y pongo programa de radio a ver si me entero de si subió el dólar o bajó el dólar y todavía no abrió el mercado. Estoy como un poco obsesionado con el tema de la información. Pero por lo menos vos tenés claro que lo haces para informarte. Hay veces que es medio piloto automático. Es que lo hago en piloto automático. Yo no sé qué va a pasar, pero tengo la idea de que algo importante me debo estar perdiendo. Digo yo, no sé. Entonces estamos como en un mundo lleno de hechos, ¿no? Hay hechos por todas partes de los que nos podemos enterar. Noticias falsas, fake news, declaraciones, casos, ¿no? El caso del asesinado en un edificio. Estamos todo el tiempo rodeados de toda esta carga informativa. Y lo peor del caso, más que el tema de estar inundados por información, es que pareciera que todo esto nos fuerza a tener que tomar partido. Eso es cierto. Además, a veces elegís de un lado, significa que desaprobás totalmente otras cosas. Es como, y si no tomás partido, eso es una posición también. Así que estás jodido. Claro, sos un tibio, ni una ni la Y otra, a ¿no? los tibios los vomitaré. Sí, y a los que toman una posición también, y las que toman la otra también. Alguien me dijo, la tibieza es el lugar para pensar. Es una buena frase. La tibieza es el lugar para pensar. Sí. Está bien. Entonces debe estar pensando mucho el expresidente Alberto Fernández. Puede ser. Bueno, parece que tuviéramos que opinar de todo, ¿no? Decir algo, siempre hay que decir algo. Y de repente esto nos hace convertirnos en expertos. Somos expertos en cosas, ¿no? Había un programa de expertos en cosas. ¿Expertos en cosas? No lo Sí, conocía. sí, creo que era de Sin Codificar. Un poco a los... Ah, no, ese era Hablemos sin saber. Hablemos sin saber y estaba el doctor en cosas. ¿no? Bueno, Así. pero ese Hablemos sin saber reflejaba esta misma idea, ¿no? Todos tenemos que opinar acerca de algo y nos volvemos como los periodistas, que son especialistas en lo que sea. ¿Viste que un periodista qué estudió en definitiva? Bueno, che, periodismo, ¿o no? Periodismo, comunicación social. Habrá algún abogado, un sociólogo que se inclinó para ese lado. Pero ¿cuánto más pueden saber? Porque de repente los tipos te hablan sobre la crisis humanitaria en Gaza, con toda propiedad, ¿no? O el cierre del gobierno de los Estados Unidos a propósito de no ponerse de acuerdo, no sé en qué cosa. Creo que con cuestiones del presupuesto. Me acabo de enterar hace 5 minutos. Así que bueno, nada, gracias. Bien, de nada. De repente hay problemas climáticos y el tipo está opinando. Al otro día faltan dólares y el tipo es experto en saber cómo nutrir al Banco Central El mismo, de los dólares digamos. que le faltan. El mismo tipo, la misma persona. Triple femicidio, pero por favor, somos especialistas en pericias forenses, en seguridad ciudadana. Pero te das cuenta por los gestos. ¿Cómo? Los gestos afianzan las posiciones, decís vos. Claro, ¿no viste cuando analizan el discurso por las pericias, me sale faciales, que claramente no Eso es así. buenísimo. Claro, También traen un los periodistas especialista. también tienen, claro. Traen un especialista y dicen, no, este tipo está mintiendo. Claro, exacto, Porque exacto. fíjate que cerró los ojos A mí me cuando encanta todo. estornudó. Todo lo incomprobable, las aseveraciones de lo incomprobable, así se fundan naciones. Totalmente. Sí. Bueno, así estamos todo el tiempo. Y los economistas, peor todavía. Los economistas tratan de opinar acerca de todo porque tienen un grave defecto, que es el siguiente. Vos sabés que cada esfera de la acción humana tiene un criterio propio. De repente, la esfera del arte, en la esfera del arte, las cosas se juzgan a través de qué par, de qué criterio. Y sería lo bello y lo desagradable. Lo bello y lo desagradable, lo bello y lo feo. Perfecto. Si hablamos de ética, ¿cuál sería el par? Bueno o malo moralmente hablando. Perfecto. Incorrecto, correcto, permitido, no permitido. Si hablamos de justicia, tenemos lo legal y lo ilegal. Sí. Y si hablamos de economía, también tenemos un criterio propio de la esfera de lo económico. Y está muy bien, que es lo rentable y lo no rentable. Pero los economistas, ¿qué hacen? Generalmente creo que lo hacemos todos igual porque estamos un poco
tendenciosos a creer que el progreso es simplemente el progreso del capital, ¿no? Como que lo que importa para ver si se desarrolló una nación es el Producto Bruto Interno. Y en realidad hay muchos otros factores que analizar para ver si se está desarrollando una persona o un país. Exactamente. Entonces, ¿qué hacen? Toman los criterios propios de la esfera de lo económico y los trasladan a otras esferas de la realidad humana. Entonces, todo se juzga con el par rentable-no rentable. ¿Te gusta ese cuadro, Martín? Es medio barato. Claro. En vez de decir si es bello o es feo, uno tiende a pensar, bueno, ¿va a ser una buena inversión comprarlo o no va a ser una buena inversión Es comprarlo? más, capaz te gusta y decís, lo ves y tipo es barato y decís, por algo debe ser. Debe ser una mierda. Es una porquería. Claro, estamos jugando con ese mismo criterio. Eso Habermas lo llamaba la colonización del mundo de la vida, ¿no? Por el criterio de lo económico. Aparecen criterios instrumentales como la eficiencia, la rentabilidad, la utilidad, invaden las otras esferas, ¿no? Y entonces los tipos opinan sobre cualquier cosa. El economista se ve como autorizado a opinar sobre asesinatos, seguridad, estética corporal, estética ciudadana, ¿no? Pero tiene sentido en una sociedad en la que, o sea, premia y valora justamente el desarrollo económico. Y no solo en una sociedad. Muchas veces uno es más bello también cuando está mejor económicamente, ¿o no? Te volvés más lindo. Claro, o sea, vos lo corroborás todos los días. O sea, Pero eso es un problema porque le da autoridad a esta gente a opinar sobre cualquier cosa. Y eso es un peligro, ¿bien? Nos pasa a nosotros también, en tanto que filósofos o aspirantes a filósofos o aficionados fuertes a la filosofía. Se exacerba con nosotros, porque la gente cuando vos le contás que te dedicás a la filosofía, ¿qué hace inmediatamente? te pasa a la psicología un poco también, ¿no? A que le soluciones los problemas no solo existenciales, que además no se puede, sino justamente psicológicos. Y además, opiname sobre esto, Sí. ¿no? Hay crisis humanitaria en Gaza, bueno, opiname sobre Claro, esto. políticos. ¿Y vos qué opinás acerca de el nuevo préstamo que pidió Argentina con Estados Unidos? Y en realidad el filósofo no tiene certezas, todo lo contrario. Es más bien un preguntador serial Sí. que un afirmador de cosas. Así que yo lo que suelo contestar es, opino que no sé. Esa es mi opinión. Mi opinión es que no sé. No tenemos opiniones sobre todas las cosas, sino, ya digo, todo lo contrario. De modo que en nosotros se vuelve más patente esta cuestión de que tenemos que estar aparentemente informados y aparentemente hablar de cualquier cosa todo el tiempo. Bueno, pero esto no es nuevo, Walter. ¿Ah, no? Ya en el siglo V a.C. había un filósofo que es de esos filósofos que ya vienen conocidos. Quizás esa persona que nunca leyó nada de filosofía y está más interesada en la economía o en algún otro rubro, sabe de él. Él es Sócrates. Sócrates, claro. Exacto. Cualquier persona que más o menos tenga un conocimiento general del mundo, de la vida o de lo que fuera, tiene en su cabeza algo de Sócrates. Exacto. ¿No? Sin Y- conocer nada, sin saber qué dijo, qué no dijo, si escribió o no escribió, nada, pero algo conocemos porque es como la figura clásica del filósofo. Exacto, ¿no? inclusive El en su arquetipo. vestimenta, todo. Claro, el arquetipo del filósofo. El arquetipo, con la túnica, cuando salís del baño, ¿viste? Te cruzás la túnica y decís un par de palabras, ahí Ajá. sos Sócrates. Y él no solo es conocido hoy, sino que era muy conocido en su momento. Era muy conocido y muy querido y hablaba con la gente, le hacían preguntas, pero él más que nada era un conversador serial. No se creía, digamos, un sabio. Sin embargo, un día un amigo de él, llamado Querefonte, Ujú. fue al oráculo de Delfos. En esa época vos podías ir al oráculo, digamos, más cercanos que tuvieras. Él fue a Delfos, que era el del dios Apolo. Y entonces Ajá. le preguntó porque estaba en boga la sabiduría en ese momento, bueno, como ahora quizás también. Que era una especie de templo. Sí, era un templo que tenían montado para el dios Apolo. Entonces vos podías ir con tributos y estaban unas pitonisas que te tiraban, digamos, ahí como
sus predicciones, sus... Ahí vas a tratar de adivinar tu propio futuro, digamos. Exacto, sí. Entonces vos tenías una duda y siempre, viste, eran un poco misteriosas las respuestas y vos tenías como que terminar de hacer el trabajo. Entonces, este amigo de Sócrates, Crefonte, le preguntó quién era el hombre más sabio de Atenas y, sorprendido, se enteró que era Sócrates. O sea, el tipo se va hasta el oráculo de Delfos, Sí. le pregunta quién es el hombre más sabio. Quería que le digan que era él, ¿no? Porque él se ve que tenía... Obviamente, se ¿para veía qué como vas un a buen pagarte candidato. el viaje hasta ahí si no esperás que te digan que sos vos? Y no solo eso, tenías que hacer un tributo también. O sea, sí, debió ser medio un garrón porque es como que fue de gestor hasta el oráculo. Y la pitonisa le responde que el hombre más sabio es Sócrates. Sócrates. Y ahora quizás... macanuda. Ahora quizás parece como algo razonable porque a nosotros nos ha llegado como un hombre sabio, pero en su momento a él le sorprendió muchísimo esto. Y dice, o sea, no tiene sentido. Dice, voy a comprobarlo. Entonces, ¿qué hace? Va frente a los hombres que sí se sabían sabios y que el pueblo los consideraba sabios y entonces iba y les hacía preguntas sobre la sabiduría que poseían. Por ejemplo, iba a los políticos y les preguntaba sobre cómo cuidar a la comunidad, sobre qué leyes favorecían a sus ciudadanos. Y bueno, y la gente en algún momento se encontraba en un aprieto y la gente quedaba mal, ¿no? Obviamente, porque no lo hacía en privado. O sea, lo encaraba capaz en un mercado, estaba el tipo ahí en Atenas Y él comprando peras. le pedía precisiones respecto a Exacto. cuáles eran las leyes ideales. Claro, por ejemplo, a un general le preguntaba sobre la justicia y le decía, bueno, mira, la justicia de Sócrates es cuando el guerrero nunca retrocede. Y Sócrates le decía, sí, bueno, pero por ejemplo, hay guerreros que tienen técnicas en las cuales retroceden, esperan que venga el enemigo y ahí lo embisten, y que en ese caso no serían valientes. Y bueno, y a través de esas preguntas, siempre como decís vos, o sea, siempre desde el deseo de saber, lo que hacían era llegar a la evidencia de que generalmente los que decían saber no sabían. Ajá. Exacto. Y O sea, todos chamullaban. Sí. Como nosotros ahora respecto a cualquier cosa, cualquier tema. Tal cual. No sabían, o por ejemplo, o los poetas que si hacían algo que era quizás muy valioso, muy maravilloso, pero no lo comprendían en realidad cuando lo hacían, como que lo habían hecho medio místicamente y después no podían explicarlo. O inclusive había gente que sí era buena en lo suyo, no sé, quizás sí era un buen político, pero por ser un buen político, lo que decías recién, creía que tenía la posibilidad de explicar todo. De opinar sobre cualquier otra cosa, como los periodistas. Claro. Entonces, bueno, Sócrates ahí se da cuenta, ¿no? Y dice, no es que yo soy sabio porque soy poseedor de la sabiduría. Yo soy sabio justamente porque no soy uno de estos tipos que se cree que sabe todo. Yo soy sabio porque sé que no sé. Ajá, de ahí viene el famoso. Exacto, de ahí viene, ¿cómo dice? Solo sé que no sé nada. Exactamente. Ajá. O sea que el solo sé que no sé nada no es una expresión de humildad, como pensamos todos. No, es un reconocimiento, en realidad, de que frente a lo que uno puede saber es mucho más grande de lo que ignora. Y lo que él sabe, en realidad, es que todos los que dicen saber no saben. En realidad no saben, están chamullando. Exacto. Bueno, y esto le costó nada más y nada menos que un juicio que terminó con su vida, lamentablemente. ¿Por qué un juicio? ¿Qué pasó? Bueno, es que justamente cuando le advertían a Sócrates que deje de molestar, y el hombre sentía que tenía una misión divina. Y él dijo, yo he estado en el ejército, he respondido a hombres y a la ley, de ninguna manera voy a desobedecer lo que yo interpreto como un mandato de los dioses. O sea, él creía que tenía que iluminar a la gente y con esa luz que vean la ignorancia que poseían. Entonces, librados del querer saber, Interesante. librados del querer saber, poder al fin intentar compartir algo y tirar como para sacar un atisbo de conocimiento, ¿no? Que él creía que se armaba justamente con el diálogo. Por eso no escribió nada, no porque tuviera una mala prosa, O una mala letra. sino porque, exacto, sino que él estimaba que el conocimiento no se daba en forma vertical, se daba siempre en forma de conversación y era necesaria la pregunta. Entre la gente y con la gente. O sea, para la gente. Sócrates hubiera hecho un Twitch, por ejemplo, ¿entendés? Ah, bien. Hubiera perfecto. streameado en vivo, porque él necesitaba que darle posibilidad de réplica
a la persona que estaba del otro lado. O sea que una de las personas que a priori consideramos un gran sabio, en realidad hace basar su sabiduría en el hecho de no saber. Exacto. Es la única manera de poder intentar conocer algo. Porque si vos ya lo sabés... El más sabio solo sabe que no sabe. Exacto. Porque no estudió periodismo. O sea, esa pequeña certeza, una pequeñísima certeza, solo saber que uno no sabe. Mucho más tarde en el tiempo y más lejos en el espacio, en la Francia del siglo XVII, va a aparecer otro superhéroe filosófico. Un superhéroe filosófico a la altura de este primero, de Sócrates. Viste que a Sócrates le decían que era como el Jesucristo de la filosofía, ¿no? Porque había dado su vida casi como un mártir por la verdad. En realidad, por traer la verdad. Lo hizo. Bueno, no sé si llegó a tanto, si se arriesgó tanto, pero en cualquier caso, yo creo que debería tener su propia figura de acción. Yo me compraría un muñeco, si lo hubiera, de René Descartes. Bien, otro filósofo de esos que ya vienen conocidos. Mucha gente no ha leído nada de filosofía, nunca jamás en su vida se acercó a este tipo de temáticas, pero muy probablemente conozca los ejes cartesianos. Y el meme de Descartes con los anteojos de Turn Down for What. Por ejemplo, probablemente no lo identifique con Descartes, pero lo ha visto seguro. Sí, lo ha visto. Bueno, los ejes cartesianos se llaman así porque fueron creados por Descartes, cuyo nombre en latín era Cartesius. ¿Bien? Por eso son cartesianos. El tipo era un gran filósofo y además un gran matemático. Es decir que, quieras conocerlo o no quieras conocerlo, ya viene conocido. Es decir, vas a la escuela y vas a aprender a hacer esos horribles ejercicios en los que tenés que ubicar puntos con precisión en un eje que se cruza, un eje X que se cruza con un eje Y. Y además lo conocemos por una frase muy famosa, que es: pienso, luego existo. ¿Quién no escuchó esa frase? Todo el mundo ha escuchado esa frase, pero no todo el mundo la identifica con Descartes, ni mucho menos todo el mundo entiende de qué se trata. Muchos la han malinterpretado. Y muchos la han malinterpretado también. La historia de él es muy interesante, porque se pone en un papel, en un rol al que nadie lo llamó, pero que requería mucha valentía. Para entender dónde está lo nodal de su pensamiento, tenemos que ubicarnos espacialmente, temporalmente. Decíamos que estábamos en Francia, decíamos que estábamos en el siglo XVII, y esto es decir que estamos recién ingresando en un periodo de la historia nuevo, que es la Edad Moderna. ¿Bien? Veníamos de 1000 años de una edad, como la media, en la cual todo giraba en torno a la figura de Dios. Dios era la referencia última del conocimiento. Todo lo que nosotros conocíamos, todo lo que nosotros queríamos preguntar, se respondía a través de la figura de Dios, ¿no? Era el fundamento último del conocimiento, la fe, en definitiva. ¿Por qué, por ejemplo, los reyes pueden tener privilegios frente al resto de las personas? Mandato divino. Mandato divino. Fueron ungidos por Dios para mandar a los otros. ¿Por qué una determinada ley la consideramos justa? ¿Mandato divino? Porque coincide con las escrituras, por ejemplo, que lo dicen las escrituras. Okay. Bien, en definitiva, eso todo... se usa todavía eso. A veces, sí. Ahora estamos más en una época positivista, positivista, pero en cualquier caso, en el fondo, seguimos apelando a Dios. La cuestión es que empieza a cambiar el mundo y el viejo conocimiento que nos otorgaba la fe, que nos otorgaba la Biblia, que venía garantizado por Dios, ya no es tan útil en relación a lo que está pasando en función de lo socioeconómico, de los modos de producción y demás. Pensá que durante ese gran periodo de 1000 años teníamos un sistema en el cual había trabajadores del campo, siervos de la gleba,
que trabajaban para los señores ¿De feudales. qué trabajas? Siervo de la gleba. Exactamente. Le dono mis cosechas al señor feudal, él me da a cambio protección y luego por encima tenemos al clero y a los reyes. Estábamos en el sistema feudal. Y de repente esto empieza a cambiar y empieza a surgir, no vale la pena contar cómo ahora porque es un proceso demasiado largo, un nuevo sistema que va a estar impulsado por una nueva clase social, que son las personas que vivían en las ciudades o burgos, ¿no? Que es el mercantilismo. La gente empieza a intercambiar cosas y las cosas empiezan a cambiar. Ah, me gusta. Interesante. De repente, ahora hay que comerciar con otras personas, hay que, para hacerlo, trasladarse a territorios nuevos, hay que explorar el mundo. Hay que laburar. Hay que laburar. ¿Y quién va a poner el lomo? El ser humano. El Y siervo de entonces- la gleba, pero con salario mínimo ahora. Todavía no, todavía no. Y tenemos que conquistar lugares nuevos para extraer materia prima y para convertirlo en nuevos mercados, ¿no? Donde intercambiar lo que estamos produciendo. Y esto lleva a la necesidad de generar nuevo conocimiento para que se dé esa expansión. De modo que el viejo conocimiento empieza a tambalear. De repente, en la Biblia decía que Dios había mandado a un fulano a detener el sol. Y si Dios había mandado a un fulano a detener el sol, esto quería decir que el sol se movía alrededor de la Tierra. Ahora, esa forma de concebir el cosmos era útil y servía mientras nos moviéramos en la Europa conocida hasta ese momento, mientras navegáramos mirando los cielos en el mar Mediterráneo. Pero si de repente tenemos que cruzar las columnas de Hércules, que están allí donde está el estrecho de Gibraltar, y tenemos que lanzarnos a navegar por el Océano Atlántico con distancias inimaginables hasta ese momento, mirar el cielo desde una cosmología en la cual la Tierra está en el centro del universo y el Sol gira a su alrededor, empieza a dar fallas. Claro. Entonces necesitamos nuevo conocimiento, necesitamos que se desarrolle la ciencia, necesitamos que se desarrolle la física, la matemática, necesitamos que se propongan teorías nuevas. ¿Bien? Y no solo para navegar, sino además para conquistar esos lugares. Entonces necesitamos desarrollar la ingeniería para tener nuevo armamento, necesitamos desarrollar la ingeniería para tener nuevos medios de transporte para llegar a estos lugares. Y en esta explosión de cambios, aparece la necesidad entonces de contar con nuevos cimientos para armar el edificio del conocimiento que durante 1000 años había sido muy útil, pero que ahora estaba tambaleándose y ya de hecho se había caído. Buscar nuevos cimientos, buscar nuevos fundamentos para el conocimiento. Suena esperanzador. Y eso es lo que va a tratar de hacer Descartes. Descartes se va a cargar la pesadísima mochila de pensar por el mundo de su época y de tratar de encontrar algo que sea tan firme como para poder sostener un nuevo edificio del conocimiento. Okay. Unas nuevas bases. Unas nuevas bases, exactamente. Y entonces va a ser algo que implica una gran valentía y una gran humildad. Una gran humildad. En sus meditaciones metafísicas, de las cuales yo tengo aquí una paginita apenas. ¿Quién no tiene? ¿Quién no tiene sus meditaciones metafísicas a mano siempre? ¿Quién? Por supuesto, no salgo sin mis meditaciones metafísicas. Es lo segundo que haces después de chequear el celular que dijiste hoy. Chequeas tus meditaciones. Va a decir lo siguiente. Meditación primera de las cosas que pueden ponerse en duda. Fíjate lo que va a decir. He advertido hace ya algún tiempo que, desde mi más temprana edad, había admitido como verdaderas muchas opiniones falsas y que lo edificado después sobre cimientos tan poco sólidos tenía que ser por fuerza muy dudoso e incierto. Alguien que fue a la Flèche, ¿no? Una de las universidades más prestigiosas de Europa. Una de las escuelas, en realidad. En realidad fue la Universidad de Poitiers. Ah, La Flèche era una escuela secundaria, digamos, Ok. podríamos decir hoy. pero digo, siempre estuvo muy prestigiosamente educado. Totalmente, sí, eso sí.
Había aprendido matemáticas, había aprendido retórica. Sobre todo tenía una formación humanística muy fuerte en esa escuela. O sea que es un reconocimiento para ser, digamos, bastante revelador. ¿En qué sentido? Y en el sentido de que si alguien que estuvo excelentemente educado tanto en la escuela como en la universidad, y no solo eso, sino que se destacó, se da cuenta que lo que aprendió está Podía flojo ser de fundamento, digo... totalmente. Pero además esto implica el hecho de que está reconociendo su ignorancia. Y esto no es habitual. Vos cuando te peleas con una pareja, por ejemplo. Sí, una. Bueno, alguna de tus parejas. Un saludo a Aldana. O cuando te peleas con alguien, ¿le das la razón inmediatamente? Mirá, la verdad que trato de ser bastante reflexivo y de mirar mi pensamiento. Muchas veces no puedo hacerlo, no puedo superarlo y creo que puedo estar equivocado, pero no lo veo. Pero doy el changüí de decir, o sea, esto es lo que yo creo y siempre reconozco... Podría ser de otro modo. Podría ser de otro modo, pero digo, o puedo estar totalmente equivocado, pero es lo que creo. Bien, O ¿y sea, crees que esa es la posición más común? Digamos que la gente suele actuar de ese modo. No, a veces quizás es porque tengo una relación en la cual trato de tratarla de cierta manera, pero si tengo enfrente a alguien que me parece que es un forro, lo que quiero hacer es ganarle. Bien. Entonces, para ganarle, ahí sí quiero favorecer mi argumento por más que no esté cerca de la verdad. Exacto, es lo que hacemos todos en algún punto. Es decir, cuando tenemos un determinado conocimiento, aunque ya hayamos advertido que el otro tenía razón en la mitad de la discusión, la porfiamos Claro. igual. Y Por si ya es incontestable, nos enojamos y nos vamos. Adiós. Vos no entendés nada. ¿No? Nos ofendemos y nos vamos. Pero Descartes no. No puedes con la verdad. Claro. No puedes soportar la verdad. Descartes no. Descartes dice, fíjate, vuelvo sobre esta frase, ¿no? Me he dado cuenta de que he admitido como verdaderas muchas opiniones falsas y que lo edificado después sobre cimientos tan poco sólidos tenía que ser por fuerza muy dudoso e incierto. De suerte que me era preciso emprender seriamente, una vez en la vida, la tarea de deshacerme de todas las opiniones a las que hasta entonces había dado crédito y empezar todo de nuevo desde los fundamentos si quería establecer algo firme y constante en las ciencias. Empecemos de vuelta. Empecemos de nuevo. Es decir, me doy cuenta de que me vine equivocando. ¿Cuántas veces creí que las cosas eran de determinado modo y no eran? ¿Por qué entonces no revisar todo el conocimiento que yo creo tener y sobre el cual he fundamentado mi propia vida? ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no? ¿Qué mejor que eso? O sea, Es lo mejor que se podría llegar a hacer. Sin embargo, evidentemente no lo hacemos. Es decir, todo lo contrario. Como decíamos recién, porfiamos en nuestra posición. ¿Bien? Descartes dice, no, vamos a arrancar de cero. Y dice, no puedo poner en tela de juicio todo lo que conozco, porque conozco muchas cosas. Sé que, por ejemplo, en el mes de junio, en el Caribe, se llena de algas, de sargazos. Bien, es un conocimiento que tengo. Sé cómo se hace un huevo frito. Bien, sé cómo caer, porque hice judo cuando era niño, si me empujan hacia atrás. Bien, es un buen conocimiento. Es un gran conocimiento, es verdad. El otro también, porque podés saber cuándo no sacar los pasajes. Claro, en enero tenés que ir, pero hace mucho frío. No. Bueno, hay que tener el conocimiento de todas las cosas. Sé un montón de cosas y no las puedo revisar una a una. Si las reviso una a una, la tarea sería infinita. Entonces dice, ¿por qué no mejor revisar grupos de conocimiento? ¿Sí? Conjuntos de conocimientos. Y lo primero que piensa es en el conocimiento que nos dan los sentidos. Sí, uno creería que es lo más racional de hacer, ¿no? Claro, lo más fiable. En definitiva, todo el tiempo estamos obteniendo información a través del tacto, de la vista, del olfato, del oído. ¿Bien? Si no lo veo, no lo creo. Si no lo veo, no lo creo. Y si lo veo, lo quiero. Si Eso ya es otra cosa. Lo quiero, lo tengo. Porque Bien. soy una bad bitch.
Mirá vos qué conocimiento filosófico profundo. Y viste, Walter, vos escuchá, prestá atención, toma nota. Bien, lo voy a anotar, lo voy a poner en mi frasco de ideas. Bad bitch. Bueno, cuestión es que todos tenemos entonces un montón de conocimiento que hemos adquirido a través de los sentidos y confiamos en él. Pero el tipo dice, ¿y si lo ponemos en duda? La novia de Carlos que debía sufrir, ¿no? Debe sufrir un montón. No se le conocen muchas novias a Descartes. Y no. No se sabe mucho de su actividad. Se sabe que tuvo una hija nada más, que murió muy chiquita y lo afectó mucho a él. Pero fue producto de una relación furtiva con una... ¿No la regaló? Con una sirvienta. ¿No? ¿Él no es el que escribió el Emilio? No, ese es Rousseau. Ah, Rousseau es el que abandonó a sus hijos Ese y es el que escribió abandonó a después sus cómo hijos. criarlos. Sí, no es el caso. No, era bastante coherente. No, Rousseau abandonó a los hijos para poder escribir su libro de cómo criar hijos, básicamente. No, él tuvo una niña que se llamó Francine, que como decía fue el producto de una relación furtiva que tuvo con una sirvienta que él tenía, Sí. pero la cuidó siempre, trató de darle la mejor educación y tuvo la mala fortuna de que murió cuando tenía 5 años y lo afectó muchísimo. Así que era un buen padre, parece ser. Ya nos pusimos melancólicos. Me puse triste porque yo no sabía eso y ahora gracias, me arruinaste el día. Pero ahora lo querés más Es como- a Esto es Descartes. como cuando fui a ver Titanic y había gente que no sabía cómo terminaba, ¿viste? No se considera spoiler si pasó hace 4.000 años, ¿no? O sea, No, claro. Está bien, claro. Creo que de cualquier modo va a estar contento el que fabrica las figuras de acción de Descartes porque ahora va a vender 2. Ahora lo queremos más. Bueno, se pone a revisar el tipo de conocimiento que obtenemos a través de los sentidos. Bien, a través de los sentidos obtenemos conocimiento y el tipo dice, este conocimiento parece bastante fiable, en realidad todo lo que conocemos lo conocemos a través de alguna forma de percepción, pero luego dice, pero hay situaciones en las que los sentidos me engañan. Como cuando está buena de lejos. Por ejemplo, o de noche. Claro. ¿No? De noche todos los gatos son pardos. Había un refrán popular que advertía sobre este tipo de cosas. Eso podría ser un caso. Podría ser otro caso un poco más científico, como demostraba él, cuando uno pone una cuchara dentro de un vaso con agua. Sí. ¿No? De repente la mirás y parece que la cuchara estuviera partida. Y cuando la sacás y la tocas, decís, no, en realidad fue una ilusión. Nosotros cuando éramos niños íbamos a la pileta de mi casa, porque mi casa tenía pileta. Ajá. Y... La mía también, de lavar la ropa. Ah, exacto. ¿Y qué te iba a decir? Y jugábamos a que éramos enanos porque de lejos parecías un enanito por el reflejo. Entonces hacíamos bailecitos y el otro se divertía a la esquina. Y vos Ajá. bailabas como si fueras un enano y bueno. Bien, Y después- engaño de los sentidos. Después crecés y estudiás filosofía. Otra clásica es, vas en el auto en un día muy caluroso por la ruta y de repente en el horizonte parece verse algo acuoso, Sí. ¿no? Y decís, bueno, hay agua sobre el pavimento. Y cuando te vas acercando te das cuenta de que no. Bien. Claro. Él pone otros ejemplos El también, espejismo porque no famoso. había autos en ese momento. Entonces contaba las cosas que le pasaban a Claro. él. Dice, veo una torre de lejos. Cuando los caballos de fuerza tenían solo un caballo de fuerza. Exactamente, esa vieja época. No, dice, voy caminando por el campo y de repente veo una torre. Y la torre parece redondeada. Pero a medida que me voy acercando, me doy cuenta que en realidad era de base cuadrada. Caramba, no se puede entonces confiar en los sentidos. Lo dice de esta manera, dice, los sentidos a veces nos engañan y no conviene confiar en aquellos que nos han engañado, aunque sea solo una vez. ¿Sigue hablando de los sentidos? Podría estar hablando del amor. Y Ok. sería un gran consejo igual. Sería un gran consejo igual. Y entonces dice, este conocimiento es dudoso. Por No lo puedo menos. confiar en este conocimiento y por tanto todo lo que aprendí a través de los sentidos lo voy a poner en tela de juicio. Lo voy a poner entre paréntesis. No voy a tomarlo como algo certero en esta búsqueda de algo indudable, ¿no? De un nuevo fundamento. Esto no sirve como fundamento. Pero después piensa y dice, bueno, pero pará. Cuando voy caminando en el campo y veo la torre que parece circular cuando en realidad tiene base cuadrada, esto sucede porque hay mucho sol, porque estoy muy lejos. En realidad sucede porque
estoy muy alejado del foco, o bien cuando pongo la cuchara me puedo confundir en un primer momento, pero luego cuando la saco y la toco me doy cuenta de que en realidad no se había doblado nada. Entonces, los sentidos nos engañan en ciertas circunstancias muy particulares, pero en el resto de las circunstancias parecen que no nos podrían engañar. De hecho, yo estoy aquí, tengo un micrófono delante, te tengo a vos, hay unas cámaras que nos están filmando, ¿y qué duda podría yo tener de esto? Pero como el tipo quería algo que fuera indudable, e indudable significa que no se pueda dudar, Me lo vi entonces venir eso, Bueno. va a poner en duda incluso eso. Va a decir, ¿y qué tal si yo creo que todo esto que estoy viviendo ahora, que tengo un celular en la mano, que hay unos papeles frente a mí, que estoy apoyado cómodamente en una mesa, que tenemos el mar de fondo tan fantástico, en realidad es un sueño? ¿Qué pasa si todo esto que yo creo tan verdadero en realidad es un sueño? Porque ¿acaso no pasa lo mismo en los sueños? Cuando uno sueña, ¿no cree que le está pasando de verdad aquello que se figura en su mente? Cuando en realidad está cómodamente acostado en su cama, ¿no? A mí, por ejemplo, yo cuando era chico tenía un sueño recurrente. No sé si te pasaba a vos esto. Sí, pero contame el tuyo. Te cuento el mío. Yo jugaba de 7. Esa era mi posición en la cancha. Al fútbol, digo, por si alguien piensa en algún otro deporte. Entonces, mágicamente, ¿viste el segundo gol de Argentina a Francia en la final del Mundial? No me acuerdo bien cuál es, porque lo vi solamente en ese momento y no lo repetí mucho. Caramba, no puedes habértelo olvidado. Lo que pasa es que a mi perro no le gustan los silbatos. Entonces, los partidos de fútbol, cada vez que hay básquet, fútbol, películas de Disney, que hay un equipo de la secundaria de Wisconsin que tiene que salir campeón, yo lo pongo en mute o lo saco. Así que bueno, esa es la razón. Bien, bueno, hubo un pase de McAllister a Di María, un pase al vacío. Viene Di María, enfrenta al arquero, mete el gol, todos felices, vamos ganando 2-0. ¿Qué más puede pasar en este partido? Nada, Dijimos. ahí terminó. Ahí terminó. Bien, algo así me pasaba a mí. Yo iba por derecha, un pase al vacío, tomaba la pelota, enfrentaba al arquero, lo eludía, estaba solo frente al arco y no podía meter el gol. No interpretes esto psicoanalíticamente, por favor, te lo Es pido. impotencia de acá la China eso. No había forma. Pateaba y pegaba en el palo. De repente volvía a tener la pelota conmigo. La dominaba. Nadie venía a marcarme. Veía a toda la gente expectante para que yo metiera el gol. Y de repente pateaba y pegaba en el travesaño. O pateaba y era tan poco potente el tiro que no llegaba a cruzar la línea. Yo me acercaba, trataba de correr y no podía. Y para mí todo eso pasaba realmente. Tanto así que me despertaba súbitamente conmocionado, como diciendo, pero ¿cómo puede ser otra vez lo mismo? Entonces siempre me pasa lo mismo. Y en el momento en que yo lo estaba soñando, para mí eso era verdad. Claro. ¿Bien? Hay gente que dice que tiene sueños lúcidos, que puede modificar lo que está pasando o que sabe que le está pasando. ¿Te pasó alguna vez Me eso? ha pasado pocas veces, pero me ha pasado. Generalmente es cuando ¡Qué suerte! estás por despertarte y te volvés a dormir y tenés un segundito que lo controlas. ¿Nunca te pasó? ¿Nunca? Jamás. A mí lo que me pasa en el sueño me está pasando y no hay forma de que me convenzan de que no es así. Sí, no. Nunca sospeché. Yo alguna vez sospeché que estabas soñando. Va contra la teoría, pero... Mira. Pero está tiene bien. que ver con esto de que te despertás y te volvés a dormir y es un microsegundo que estás ahí como en un limbo. Con una conciencia, ¿no? Entre la vigilia y el sueño. Si no, no importa cuán ridículo que sea. Eso es extraño, porque tipo vos cuando estás despierto y contás un sueño que en 7 segundos estabas en Disney y después estaba alguien que, no sé, que ya falleció y que estaba al lado tuyo y es totalmente normal, lo vivís con una coherencia absoluta y después decís, no tiene ninguna razón de ser. Puede ser Walt Disney. Puede ser Walt Disney. En ese caso tendría coherencia. Yo sobre Lo los sueños. descongelaron. Sobre los sueños siempre pensé que lo que hace que diferenciemos es justamente esto de. No solo que diferenciemos, sino que pienses que no es real, es el que no tienen una continuidad justamente espacio-temporal. Porque si fuera exactamente a la vida, ahí sí vos no sabrías ni cuando estás despierto cuál es el sueño o cuál es la realidad. Porque generalmente cuando estás despierto, o sea,
uno entiende que hay una dinámica diferente en la realidad, por lo menos en lo que llamamos la realidad, pero también entiendo que cuando estás soñando, o sea, ese universo es la realidad y lo vivís como la realidad. Pero hay una Totalmente. cierta diferencia. Ahora vos pensás que si tuviera la misma dinámica espacio-temporal un sueño que la realidad, ahí sería imposible diferenciar realmente. O sea, si vos te dormís y... Bueno, como Avatar, por ejemplo. El Avatar, cuando la persona se metía en la cápsula y se dormía y se levantaba como el bicho, siendo el Avatar, o sea, y continuaba la misma realidad, eran dos vidas totalmente igual de válidas. Claro, paralelas, igual de válidas. Exacto. Bueno, Pero en una salía con de Beyoncé azul. de esto primero que hablabas vos, hablaba Schopenhauer. Él decía que vivir la vida era leer el libro página a página. Y soñar era hojearlo salteándose Claro. páginas. Es decir, se rompía esa lógica. Y podría ser una buena forma de diferenciar vigilia de sueño. Pero en todo caso es una forma retrospectiva. Es decir, una vez que vos te levantás, Claro. te podés dar cuenta de eso. En el momento lo vivís como real. Y entonces Descartes va a decir, si esto pasa en los sueños, podría ser que esto que yo creo tan real, tan verdadero, esta situación que estoy vivenciando en este momento, podría ser parte también de un sueño. De modo que no puedo confiar en los sentidos nunca, ni en situaciones extrañas como las que me proponen las ilusiones ópticas o auditivas, ni tampoco en las situaciones normales, porque podría estar soñando. Esto se llamó la hipótesis del sueño. Y entonces dice, bueno, si no puedo confiar en este grupo de conocimientos, los que vienen a partir de los sentidos, los que vienen a través de la experiencia, quizás pueda creer como fundamento, o tomar como fundamento, al conocimiento que viene de la razón. Porque este sí parece certero. De repente, pensalo de esta manera. 2 más 2 es 4. En cualquier universo posible. En cualquier universo posible, un triángulo tiene 3 ángulos. Si no tuviera 3 ángulos, pues no sería un triángulo. La definición misma te lleva. Exactamente, ¿no? Triángulo. El cuadrado tiene 4 lados. 7 más 5 es 12. ¿Bien? Y no hay duda. No parece poder haber duda acerca de eso. Es un conocimiento mucho más certero que el conocimiento que viene a través de los sentidos. Ahí parece no poder haber error. Entonces dice, acá debe estar la posta, en el conocimiento racional. Este es el conocimiento que yo necesito como cimiento para armar el edificio del conocimiento que la modernidad me agradecerá y al que le pondrá mi nombre, Descartes. Con luces de neón. Pero resulta que, como el tipo era muy porfiado, va a poner en duda incluso este tipo de conocimiento. Con una tesis que a la gente que lo lee sin demasiado background filosófico le parece que es una tesis fumona. Se ve que me faltó background, porque... Background. Vos seguís pensando que es una tesis fumona. Un poco. Él va a pensar esto. Él va a decir, ¿qué ocurre si? Mirá qué planteo extraño. Por las noches se acerca hasta mí un genio maligno, un demonio malvado, que interfiere en mis pensamientos mientras yo estoy durmiendo y me hace creer que 2 más 3 es 5, que el triángulo tiene 3 lados y que el cuadrado tiene 4, cuando en realidad el cuadrado tiene 712 lados y 5 más 3 es 18.727. Podría pasar. ¿Por qué plantea esto de este modo? Uno piensa, bueno, ¿qué se fumó? ¿Cuál es el mecanismo por el cual llegó a esta idea? No se fumó nada, que sepamos. O por lo menos no lo hizo en este momento del desarrollo de su pensamiento. Sino que, como él quería algo indudable, e indudable, ya lo dijimos, quiere decir que no se pueda dudar de ello, eso que quiero, ese conocimiento que quiero, tiene que poder superar cualquier duda, incluso la más exagerada, la duda más hiperbolizada, la duda más loca que se te pueda ocurrir. Y resulta que si lo ponemos en estos términos, tampoco el conocimiento racional puede superar este desafío.
Es decir, tampoco puedo creer que 2 más 3 es 5 o que el cuadrado tiene 4 lados, porque podría estar siendo engañado por un genio maligno. Y esto es una hipótesis metafísica, irreal, extraña, pero posible. Bien, por lo tanto, se queda en ascuas el pobre Descartes. Felices ascuas. Dice, ¿para qué me metí en esto? Dice en la segunda meditación. Yo estaba tan tranquilo y creía en lo que creía. Estaba sumando feliz. Exactamente, con mis matemáticas y mis cositas y qué sé yo. Y de repente me cargo yo mismo en la mochila este pesado trabajo de buscar un fundamento indudable y me encuentro con que no puedo confiar en los sentidos, no puedo confiar en la razón y no conozco otro tipo de conocimiento. De modo que perdí. No hay nada en lo que se pueda confiar a ciegas. No hay nada que sea absolutamente indudable. Nada. No puede ser, dice el tipo. Hay una metáfora que utiliza que es fantástica. Dice, me siento como si estuviera en el medio del agua. ¿No? No puedo salir a la superficie para tomar aire. Tomemos esto como metáfora de pensar superficialmente. Ni tampoco puedo hacer pie en el fondo. Estoy ahí, flotando. Me estoy ahogando en la duda. Me estoy ahogando en la duda. ¿Cómo puedo salir de acá? Y se va a dormir varias noches, preocupadísimo por esto. Como diciendo, no tenía ningún problema y ahora estoy en este brete. ¿No? Como dice Turf, una aguja en un pajar es difícil de encontrar, pero mucho más difícil debe ser si la buscás. Y él la fue a buscar. Estaba pensando en Descartes cuando la hizo. Por supuesto. Sí, seguramente. Joaquín Levington seguramente estaba pensando en Descartes. Y se va a dormir. Y una noche, parece ser, cuenta la leyenda, que el cerebro, viste que a veces se activa cuando estás durmiendo y soluciona automáticamente cosas que te preocupan durante el día. ¿Nunca te pasó eso? Estaba pensando justo mientras lo decías y no sé si soluciono muchas cosas dormido, pero puede ser porque no tengo la libreta al lado de la cama. Capaz que la solucione y me la olvido. Eso siempre hay que anotar. Siempre hay que anotar los sueños. El propio Descartes anotaba sus sueños también. Bueno, la cuestión es que se va a dormir todo preocupado y en un momento se despierta y aparece la idea que lo consagraría. ¡Sará! ¡Aleluya! De repente se da cuenta de algo. Él dice, yo puedo dudar de todo. Puedo dudar de que estoy aquí. Puedo dudar de que esta mano sea mía. Podría, por ejemplo, padecer del famoso problema del miembro fantasma. Viste que hay gente que pierde un miembro, un brazo, una pierna, y siente dolor, picazón, sí, o molestias en el brazo o la pierna que ya no tiene. Entonces podría ser que no tuviera este brazo que parece tan real. Podría ser que esta situación tan cómoda en la que estamos charlando no existiera porque la estoy soñando. Podría ser que 6 más 4 no fuera 10 porque hay un genio maligno que me está engañando y me hace pensar que esto es así cuando en realidad el número es otro. Pero aunque existiera ese genio maligno, advierte Descartes con mucha lucidez, hay algo en lo que no me puede engañar. No me puede engañar en lo siguiente. No me puede engañar en hacerme creer que yo no soy yo. Porque si me está engañando, ¿a quién está engañando? A vos. A mí. De modo que si yo estoy dudando acerca de si este mundo es real, y dudar es una forma de pensar, es decir, si estoy pensando, quiere decir que existo. De ahí viene el famoso pienso, luego existo. Luego es entonces. Entonces existo. Quiere decir que existo si puedo estar dudando y pensando. Y llega a esta pequeñísima verdad. No puedo estar seguro de nada en el mundo, salvo de una cosa. ¿De qué? De que existo. De mí. Solamente eso. Mirá qué humilde. Esa cosa que soy yo, esa cosa pensante que soy yo, se va a convertir ahora en ese cimiento fuerte que él buscaba. Porque nadie puede dudar de eso. Yo puedo dudar de que vos existís.
Yo puedo dudar de que existe este micrófono. Puedo dudar de que existe esta mesa. Puedo dudar de que existe este brazo con el cual acabo de tocar la mesa. Pero no puedo dudar de que yo estoy pensando. Soy una cosa que piensa. Mirá qué poquito. Mirá qué esfuerzo enorme, ¿no? Hay una estatua en la ciudad donde nació Descartes. Descartes nació en una ciudad que se llamaba, ¿sabés francés? Oui, monsieur, s'il vous plaît. Caramba, veo que no. De modo que puedo intentar pronunciarla sin ningún tipo de temor. No se dice así. Lâche en Touraine. Ah. En Touraine o algo así. Oui. Él nació en esta ciudad que ahora, en homenaje a él, se llama Descartes. Es más fácil. Es como si Mar del Plata dentro de 200 años se llamara Martín Lococo. Mar del Tinchex. ¿Qué te parece? Me gusta. Sí. Esta es una gran idea. Sí, porque me falta una ciudad con mi nombre. Ya lo vas a tener. No deseo mucho en esta vida, pero por lo menos, ¿no? Paciencia. Descartes nunca se lo hubiera imaginado. Acá en esta ciudad hay 2 calles que se llaman Falucho. Una le pueden poner Martino Coco. Pero claro, por supuesto. Claro. Hay que ir renovando, el público se renueva. Bueno, en la ciudad de Descartes uno va a encontrar una estatua de Descartes. Y al pie de la estatua va a decir una frase en latín. Cogito ergo sum. Cogito ergo sum es la expresión en latín para pienso, luego existo. Esa pequeña frase fue la que lo consagró, la que lo convirtió en la figura estelar de la filosofía que es. Y vos fijate qué poquito. Vos me contabas la historia de Sócrates. ¿Y Sócrates qué es lo único que pudo decir con certeza? Que no sabía nada. Que no sabía nada. ¿Y el otro superhéroe al que hacemos referencia? ¿Qué es lo único que pudo decir con certeza? Que existe. Que existe. Si 2 genios como Sócrates y como Descartes solo pudieron afirmar verdades tan elementales como solo sé que no sé nada y Solo sé que existo. solo sé que existo, entonces nosotros deberíamos tomar una actitud similar. Y yo te voy a recomendar algo, A ver. un procedimiento. Lo que tenemos que hacer es, 1, elegir una tarde relajada, en la que estemos solos y tranquilos. 2, tendríamos que acercarnos hasta el baño más cercano que tengamos en la casa, dejando correr cantidades parejas de agua fría y agua caliente en la bañadera. De modo de encontrar el punto justo de tibieza, que vos me habías dicho que era muy bueno para pensar, ¿o no? Es extremadamente bueno porque las sales te activan en el cuerpo justo con la humedad y ahí se dispersa el pensamiento. Fantástico. Entonces, 3, una vez llena, vamos a esparcir en ella unas finas sales cartesianas junto a una exquisita espuma socrática. ¿Bien? Esas que tienen excelente aroma, Sí. ¿viste? De calidad. Y luego 4, vamos a ingresar lentamente en la tina hasta acomodarnos placenteramente y darnos un buen baño de humildad. Hay que hacerlo. ¿Qué te parece la propuesta? Me parece fantástico. Hay que tirar todo y empezar de vuelta. Un buen modo de aprender sería entonces asumir que no sabemos todo, dudar de aquellas certezas que tenemos. No solo eso, sino también popperianamente, como decía este señor, subir esas certezas a la exposición de un imaginario cuadrilátero para que puedan, en un agón, ser expuestas, golpeadas, vapuleadas y ver que sobrevive todo eso. Y si inclusive sobreviven tras esta especie de experimento, Ajá. tener siempre bien guardado un no sé o hasta inclusive un temido tenés razón. Qué difícil eso. El tenés razón es el límite de mis posibilidades. Está al límite de mis posibilidades. Me cuesta un montón decir tenés razón. Te incomoda. Sí, aún cuando ya sepa que el otro realmente la tiene. Bueno, pero Voltaire decía, dudar puede ser incómodo, pero la certeza es absurda. Así que
quédate con esa incomodidad, abrazala Voy a abrazar a Voltaire y Abrazá a ahí a la Voltaire. incomodidad. y puedes dar un changüí a la razón de otra persona, ¿no? Que eso es lo difícil quizás. Además, Muy también hay difícil. que tener en cuenta que esto tiene fines prácticos. Ajá, ¿para qué podría servir? Porque se ha matado muchas veces en nombre de la verdad, pero nunca en nombre de la duda. Muy buen punto. Muy buen punto. Y vamos a leer una última reflexión de Russell. Bertrand Russell, Exactamente. ¿qué dice? Dice, el problema de la humanidad es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes están llenos de dudas. ¿Estás seguro de eso? Totalmente seguro, Walter.